Era una noche particularmente fría en la Ciudad de México, cuando Diego Ramírez, guardia de seguridad del Cementerio Central de Dolores, decidió que aquella sería su última jornada en ese empleo. Llevaba 3 meses trabajando en el turno nocturno, y lo que al principio le parecía un trabajo tranquilo, se había convertido en una experiencia que le robaba el sueño incluso durante el día. Las historias que escuchaba de los otros guardias, relatos sobre una mujer vestida de blanco que vagaba entre las tumbas cada medianoche, le habían parecido fantasías de hombres mayores con demasiado tiempo libre. Hasta aquella noche del 15 de octubre de 2025, cuando Diego la vio con sus propios ojos. El cementerio se extendía como una ciudad en miniatura bajo la luz amarillenta de las farolas. Miles de tumbas, mausoleos de mármol y criptas familiares formaban callejones silenciosos donde el viento susurraba entre los árboles de fresno. Diego caminaba por el sendero principal con su linterna, revisando las rejas y las entradas como cada noche, cuando escuchó el sonido. Era un llanto suave, casi imperceptible, que parecía venir de la sección más antigua del cementerio, donde descansaban los restos de familias que habían vivido en la ciudad desde tiempos del Porfiriato. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote las mejores historias. Diego sintió que el aire se volvía más denso mientras se acercaba al origen del llanto. Sus manos temblaban ligeramente, pero se obligó a continuar. Era su trabajo después de todo. Al doblar por el pasillo que conducía a la sección G, donde las tumbas más antiguas se amontonaban unas contra otras, la vio. Una mujer vestida completamente de blanco, con un velo que cubría su rostro, estaba arrodillada frente a una tumba sin nombre. Sus hombros se sacudían con cada sollozo, y sus manos pálidas se aferraban a la tierra como si quisiera arrancarla. Diego se quedó paralizado. Quiso llamarla, preguntarle qué hacía allí a esas horas, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Entonces, como si la mujer hubiera sentido su presencia, giró lentamente la cabeza hacia él. Bajo el velo, Diego no pudo distinguir ningún rasgo. Solo una oscuridad profunda que parecía absorber la luz de su linterna. El guardia dio un paso atrás, tropezó con una lápida baja y cayó al suelo. Cuando levantó la vista, la mujer había desaparecido. Aquella noche, Diego presentó su renuncia por escrito y nunca más volvió al cementerio central. Pero su experiencia, lejos de ser un caso aislado, era solo el último capítulo de una leyenda que había aterrorizado a generaciones de habitantes de la Ciudad de México. La dama del cementerio central no era un cuento inventado para asustar a los niños. Era algo real, algo que muchos habían visto pero pocos se atrevían a investigar. La historia comenzó a documentarse oficialmente en 1952. Cuando el periódico El Universal publicó un artículo sobre las apariciones inexplicables en el cementerio. Según los registros, al menos 15 personas habían reportado encuentros con una mujer vestida de blanco que aparecía exactamente a la medianoche, siempre en la misma zona del cementerio. Los testigos describían sensaciones similares, un frío repentino e intenso, el sonido de un llanto desgarrador y la visión de aquella figura fantasmal que parecía buscar algo entre las tumbas. María Elena Soto, una historiadora especializada en leyendas urbanas de la Ciudad de México, llevaba años investigando el fenómeno. En su pequeño departamento en la colonia Roma, rodeada de libros antiguos, periódicos amarillentos y fotografías del cementerio, María Elena había dedicado los últimos 10 años de su vida a resolver el misterio de la dama del cementerio. No lo hacía por morbo ni por fama. Lo hacía porque su propia abuela había sido una de las testigos,
y las pesadillas que aquella experiencia le causó la acompañaron hasta su muerte. María Elena tenía 53 años, el cabello canoso recogido en un moño práctico y unos ojos cafés que brillaban con determinación cada vez que hablaba de su investigación. Había entrevistado a decenas de testigos, revisado archivos históricos, actas de defunción y registros de la Iglesia. Lo que había descubierto era tan perturbador que casi deseaba no haberlo sabido. Todo apuntaba a una mujer llamada Catalina Mendoza, nacida en 1891 en una familia adinerada de comerciantes españoles establecidos en México. Catalina había sido una mujer hermosa y culta, educada en París y prometida desde joven con Rafael Domínguez, un abogado influyente de la ciudad. La boda estaba programada para el 2 de noviembre de 1913, en plena Revolución Mexicana, cuando el caos político y social sacudía todo el país. Según los documentos que María Elena había encontrado en los archivos de la catedral, la boda nunca se realizó. Rafael Domínguez desapareció 3 días antes de la ceremonia. No hubo explicación, no hubo carta de despedida. Simplemente se esfumó como si la tierra se lo hubiera tragado. Catalina, devastada por el abandono y la humillación pública, cayó en una profunda depresión. Su familia intentó mantenerla aislada, lejos de los rumores y las habladurías de la alta sociedad mexicana, pero el daño ya estaba hecho. Lo que sucedió después era el punto más oscuro de la historia. María Elena había encontrado el acta de defunción de Catalina Mendoza, fechada el 15 de noviembre de 1913, apenas 13 días después de lo que debía haber sido su boda. La causa de muerte registrada era fiebre tifoidea, pero María Elena había descubierto algo más en las notas manuscritas del médico que firmó el certificado. Escondidas en los márgenes del documento, con letra pequeña y temblorosa, había 2 palabras que cambiaban todo: muerte sospechosa. María Elena decidió que era momento de ir más allá de los documentos. Necesitaba hablar con alguien que conociera la historia desde adentro, alguien cuya familia hubiera estado conectada con aquellos eventos. Después de semanas de búsqueda, encontró a quien buscaba: don Ernesto Domínguez, un hombre de 87 años, que vivía en una casa antigua en Coyoacán y que resultó ser el bisnieto de Rafael Domínguez, el novio que había desaparecido. La casa de don Ernesto era un museo viviente de otra época. Muebles de madera oscura, fotografías en blanco y negro colgadas en las paredes, y el aroma penetrante de tabaco de pipa llenaban cada rincón. El anciano recibió a María Elena en su biblioteca, un cuarto repleto de libros, desde el piso hasta el techo. Sus manos temblaban ligeramente mientras servía café en tazas de porcelana china. «Nadie de mi familia quiere hablar de Rafael», dijo don Ernesto con voz rasposa. «Es una vergüenza que hemos cargado durante más de un siglo, pero si usted está investigando lo que creo que está investigando, entonces tiene derecho a saber la verdad». María Elena sacó su grabadora y su libreta. Don Ernesto la miró con ojos acuosos, pero lúcidos. «Mi bisabuelo Rafael no desapareció», comenzó. «Fue asesinado, y la que lo mató fue la propia Catalina Mendoza». Las palabras cayeron como piedras en la habitación silenciosa. María Elena sintió que el aire le faltaba. «¿Cómo lo sabe?», preguntó con voz temblorosa. Don Ernesto se levantó con dificultad y caminó hacia un armario antiguo. De él extrajo una caja de metal oxidada. Dentro había cartas, fotografías y un diario pequeño con tapas de cuero gastado. «Este diario perteneció a mi abuelo, el hermano menor de Rafael. Aquí está todo escrito, la verdad que nuestra familia ocultó por generaciones». María Elena abrió el diario con manos temblorosas. Las páginas amarillentas estaban llenas de una caligrafía antigua y elegante. Comenzó a leer y lo que descubrió
la dejó sin aliento. Según el testimonio escrito en 1913, Rafael Domínguez había descubierto 3 semanas antes de la boda que Catalina Mendoza estaba embarazada de otro hombre. El escándalo habría destruido a ambas familias en una sociedad tan conservadora como la de aquella época. Rafael, consumido por la ira y el sentimiento de traición, confrontó a Catalina la noche del 30 de octubre. El encuentro tuvo lugar en el mismo cementerio central de Dolores, donde habían paseado durante su noviazgo. Era su lugar secreto, un banco de piedra bajo un sauce llorón, lejos de miradas indiscretas. Pero aquella noche, la discusión se convirtió en algo violento. Según el diario, Catalina confesó entre lágrimas que había sido forzada por uno de los generales revolucionarios que habían tomado control de la Ciudad de México. No había sido infiel por elección, sino víctima de una violencia que no podía denunciar sin poner en peligro a toda su familia. Rafael, cegado por la vergüenza y la furia, no quiso escuchar razones. La insultó, la llamó deshonrada, le dijo que prefería morir antes que casarse con ella. Las últimas líneas del diario describían lo que sucedió después con un detalle escalofriante. Catalina, enloquecida por el dolor y la desesperación, sacó un cuchillo que llevaba escondido entre los pliegues de su vestido. No estaba planeado, no fue premeditado, fue un acto de locura momentánea, un segundo de furia ciega en el que hundió la hoja en el pecho de Rafael. El hombre cayó al suelo entre las tumbas, muriendo en cuestión de minutos mientras Catalina gritaba y lloraba sobre su cuerpo. La familia Domínguez encontró el cuerpo al día siguiente, oculto entre unos matorrales. Sobornaron a las autoridades, enterraron a Rafael en secreto y difundieron la historia de que había huido del país para evitar ser reclutado por el ejército revolucionario. Nadie debía saber la verdad. La familia Mendoza, por su parte, encerró a Catalina en su casa. La joven pasó 13 días en un estado de shock completo, sin comer, sin dormir, repitiendo una y otra vez el nombre de Rafael. El 15 de noviembre de 1913, Catalina Mendoza fue encontrada muerta en su habitación. No había señales evidentes de violencia, pero el médico que la examinó sospechó que había sido envenenada. La familia insistió en que había muerto de fiebre tifoidea, una enfermedad común en aquella época. Catalina fue enterrada en el cementerio central, en una tumba sin nombre, en la misma sección donde había matado a Rafael Domínguez. Desde entonces, continuó don Ernesto con voz quebrada, mi familia ha sabido que algo extraño ocurre en ese cementerio. Generación tras generación hemos escuchado los relatos. La mujer de blanco que llora cada medianoche, la figura que busca y busca entre las tumbas. Es Catalina. Está buscando la tumba de Rafael, pero nunca la encontrará porque fue enterrado en otra ciudad, lejos de la Ciudad de México. Su familia lo trasladó en secreto para evitar que alguien hiciera preguntas. María Elena cerró el diario lentamente. Todo comenzaba a tener sentido. Los avistamientos siempre ocurrían en la misma zona del cementerio, el lugar donde Rafael había sido asesinado. La fecha de las apariciones más intensas coincidía con el aniversario de su muerte. Catalina Mendoza no descansaba en paz, porque su alma estaba atrapada en un ciclo eterno de búsqueda y arrepentimiento. Pero María Elena necesitaba más que testimonios antiguos. Necesitaba evidencia contemporánea, pruebas de que las apariciones continuaban ocurriendo. Decidió que era momento de visitar el cementerio ella misma, de hablar con los guardias actuales y con las personas que vivían cerca. Lo que descubrió en las siguientes semanas superó todas sus expectativas. Javier Montes, el supervisor de seguridad del cementerio central, aceptó reunirse con ella en su oficina, un pequeño cuarto junto a la entrada principal. Javier tenía 42 años,
complexión robusta y una cicatriz que le atravesaba la ceja derecha. Había trabajado en el cementerio durante 20 años y había visto cosas que le impedían dormir tranquilo. «Mire, señora», le dijo mientras encendía un cigarrillo a pesar de los letreros de prohibido fumar, «aquí todos sabemos de la dama. No es un secreto. Cada guardia que trabaja el turno nocturno la ha visto al menos una vez. Algunos renuncian inmediatamente como Diego hace unos meses, otros se acostumbran. Yo ya no sé qué pensar». Javier le mostró un registro que llevaba personalmente. Era una libreta donde anotaba cada reporte de actividad paranormal. Las entradas eran inquietantemente consistentes. 2 de noviembre de 2023, 12:03 am. Guardia Ramón reporta figura blanca en sección G. 15 de noviembre de 2024, 11:58 pm. Visitante escucha llantos inexplicables. 30 de octubre de 2025, 12:15 am. Cámaras de seguridad registran interferencia en zona antigua. ¿Tiene las grabaciones?, preguntó María Elena con el corazón acelerado. Javier asintió y la llevó a la sala de monitoreo. En una pantalla vieja reprodujo una grabación del 30 de octubre pasado. María Elena observó con atención. Al principio no vio nada fuera de lo común, solo los senderos vacíos del cementerio iluminados por las farolas. Pero a las 11:59 pm, la imagen comenzó a distorsionarse. Líneas blancas atravesaban la pantalla, el sonido se llenó de estática y, durante unos segundos, se pudo ver claramente una figura blanca y translúcida caminando entre las tumbas. La figura se movía con una gracia antinatural, casi flotando sobre el suelo. Se detuvo frente a varias tumbas, como si las examinara, y luego continuó su búsqueda. El reloj en la esquina de la pantalla marcaba las 12:02 am, cuando la figura simplemente se desvaneció en el aire. María Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era la primera vez que veía algo así. Una evidencia visual de lo que había estado investigando durante años, pero necesitaba ir más allá. Necesitaba estar allí, en el cementerio, a la medianoche, para presenciar el fenómeno con sus propios ojos. «Quiero pasar una noche aquí», le dijo a Javier. «Quiero estar en la sección G a medianoche». Javier la miró como si hubiera perdido la razón. «Señora, le aconsejo que no lo haga. La gente que se queda allí no sale igual. He visto hombres fuertes llorar como niños después de encontrarse con ella. He visto personas que desarrollan terrores nocturnos que duran meses. No vale la pena». Pero María Elena estaba decidida. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Después de mucha insistencia, Javier finalmente aceptó, bajo la condición de que ella firmara un descargo de responsabilidad y llevara un radio para mantenerse en contacto constante. La noche elegida fue el 2 de noviembre, el Día de Muertos, cuando las apariciones históricamente eran más frecuentes. María Elena llegó al cementerio a las 10 p.m., equipada con linternas, cámaras, una grabadora de audio y su determinación inquebrantable. Javier la acompañó hasta la sección G y le señaló el lugar exacto donde la mayoría de los avistamientos ocurrían. Un pequeño claro rodeado de tumbas antiguas, con un sauce llorón en el centro. «Estaré en la oficina monitoreando», le dijo Javier. «Cualquier cosa, lo que sea, me llama por el radio, y por favor, si ve algo, no intente acercarse, solo observe y regrese». María Elena asintió y se quedó sola en medio del cementerio. El silencio era absoluto, roto solo por el susurro del viento entre las ramas del sauce. Colocó sus equipos, encendió las cámaras y se sentó en un banco de piedra a esperar. Las horas pasaron lentamente. A las 11 p.m. escuchó a lo lejos los cohetes y la música de las celebraciones del Día de Muertos. A las 11:30 p.m. el cementerio pareció volverse aún más silencioso, como si todo el mundo contuviera la respiración.
A las 11:55 p.m., María Elena sintió el cambio. La temperatura bajó drásticamente. Podía ver su propio aliento condensándose en el aire. Las luces de las farolas comenzaron a parpadear. Su grabadora emitió un pitido agudo y luego se apagó sola. María Elena sintió que el corazón le latía tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho. Entonces, a las 12:00 a.m. en punto, la vio. Surgió como si la niebla misma tomara forma, materializándose junto a una tumba cubierta de musgo a unos 20 metros de donde María Elena estaba sentada. Era exactamente como la habían descrito. Una mujer vestida completamente de blanco, con un velo que cubría su rostro y las manos extendidas, como si buscara algo en la oscuridad. María Elena quiso moverse, quiso tomar fotografías, pero estaba completamente paralizada. No era miedo lo que sentía, sino algo más profundo, una tristeza abrumadora que parecía emanar de la figura. El llanto comenzó, suave al principio y luego más intenso. Un sonido tan desgarrador que María Elena sintió lágrimas rodando por sus propias mejillas sin poder controlarlas. La figura comenzó a caminar entre las tumbas, deteniéndose frente a cada una, inclinándose como si leyera los nombres. Su movimiento era fluido pero antinatural, como si no estuviera sujeta a las mismas leyes físicas que el resto del mundo. María Elena la observó durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. La dama del cementerio continuaba su búsqueda eterna, pasando de tumba en tumba, sin encontrar nunca lo que buscaba. Entonces, sin previo aviso, la figura se detuvo y giró la cabeza directamente hacia donde María Elena estaba sentada. Aunque el velo cubría su rostro, María Elena supo con absoluta certeza que la estaba mirando directamente a los ojos. En ese momento sintió algo que solo podía describir como una conexión. No era amenazante, no era malvado, era dolor puro, un sufrimiento tan profundo que había trascendido la muerte misma. María Elena, reuniendo todo su coraje, se puso de pie lentamente. Dio un paso hacia adelante, luego otro. La figura no se movió, simplemente continuó observándola. Cuando estuvieron a unos pocos metros de distancia, María Elena habló, su voz apenas un susurro en la noche. Catalina. Él no está aquí. Rafael no está en este cementerio. Su familia lo llevó lejos, muy lejos. Nunca lo encontrarás buscando aquí. El llanto se detuvo abruptamente. La figura permaneció completamente inmóvil. María Elena continuó, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero él te perdonó, Catalina. En sus últimos momentos te perdonó. El diario de su hermano lo dice. Rafael comprendió, demasiado tarde, lo que te habían hecho. Comprendió que eras una víctima, no una traidora, y antes de morir susurró tu nombre con amor, no con odio. María Elena no sabía si era verdad. El diario no mencionaba nada de eso, pero sentía que era lo correcto decir, lo que aquella alma atormentada necesitaba escuchar después de más de un siglo de búsqueda infructuosa. La figura extendió una mano hacia María Elena. Por un momento, la historiadora pensó que iba a tocarla, pero la mano simplemente flotó en el aire, temblando ligeramente. Entonces, con un movimiento que parecía un suspiro, la figura comenzó a desvanecerse. El velo cayó, y por un instante fugaz, María Elena pudo ver el rostro debajo. Una mujer joven de belleza extraordinaria, con ojos oscuros llenos de infinita tristeza, pero también de algo que podría ser alivio. Y entonces desapareció por completo, como si nunca hubiera estado allí. La temperatura volvió a la normalidad. Las luces dejaron de parpadear. El silencio del cementerio se sintió diferente, menos opresivo, más pacífico. María Elena cayó de rodillas, exhausta emocionalmente, pero con una extraña sensación
de que algo importante había sucedido. Javier llegó corriendo pocos minutos después, preocupado porque María Elena no había respondido al radio. La encontró sentada en el banco, con las mejillas marcadas por las lágrimas, pero con una expresión de tranquilidad en el rostro. ¿La vio?, preguntó Javier sin aliento. María Elena asintió lentamente. Sí, y creo que finalmente encontró la paz. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. María Elena revisó todas sus grabaciones, pero inexplicablemente ninguna de sus cámaras había capturado nada. Las memorias estaban en blanco, como si nunca hubiera grabado nada. Era como si la experiencia hubiera sido solo para ella. Un momento privado entre dos almas separadas por más de un siglo, pero unidas por una misma necesidad de comprensión y perdón. María Elena escribió su libro, documentando toda la investigación, la historia de Catalina y Rafael, y su propio encuentro en el cementerio. La Dama del Cementerio Central, una historia de amor, tragedia y redención, se publicó en marzo de 2026 y se convirtió en un éxito inmediato. Pero más importante que las ventas o el reconocimiento fue lo que sucedió en el cementerio central. Las apariciones cesaron. Javier y los otros guardias reportaron que las noches volvieron a ser tranquilas. No más llantos a medianoche, no más figuras blancas vagando entre las tumbas. La sección G del cementerio, que había sido evitada por generaciones, ahora era solo otro conjunto de tumbas antiguas, tranquilas y en paz. Don Ernesto Domínguez leyó el libro con lágrimas en los ojos. Después de terminarlo, hizo algo que su familia nunca había hecho. Visitó el cementerio y colocó flores en la tumba sin nombre de Catalina Mendoza. Era un pequeño gesto, pero significaba algo profundo. El perdón final. La reconciliación entre dos familias que habían cargado con el peso de aquella tragedia durante más de un siglo. Sin embargo, la historia no terminó completamente. 3 meses después de la publicación del libro, María Elena recibió una carta. No tenía remitente, solo un sobre antiguo con su nombre escrito en caligrafía elegante. Dentro había una fotografía en blanco y negro, desgastada por el tiempo. Mostraba a una pareja joven, hermosa y sonriente, tomados de la mano bajo un sauce llorón. En la parte posterior, con tinta desvanecida, estaban escritos 2 nombres, Rafael y Catalina, octubre de 1913. María Elena nunca supo quién le envió esa fotografía. La familia Mendoza se había extinguido hacía décadas, y los Domínguez juraban no tener ninguna imagen de la pareja juntos. Pero allí estaba, prueba de que en algún momento, antes de que todo se derrumbara, Rafael y Catalina habían sido felices, habían estado enamorados. Y tal vez, solo tal vez, en algún lugar más allá de este mundo, finalmente habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. El cementerio central de Dolores continuó siendo uno de los más grandes de América Latina, un lugar donde millones de almas descansaban en paz. Las leyendas urbanas siguieron existiendo, por supuesto. Así era la Ciudad de México, una urbe construida sobre capas de historia, mitos y realidad entrelazados de manera inextricable. Pero la historia de la Dama del Cementerio Central se convirtió en algo diferente. Dejó de ser un relato de terror para transformarse en una lección sobre las consecuencias de la violencia, la importancia del perdón y el poder redentor de la verdad. María Elena continuó investigando otras leyendas urbanas de México, pero ninguna la afectó tan profundamente como aquella. Cada 2 de noviembre, en el Día de Muertos, visitaba el cementerio y dejaba flores blancas en 2 lugares: la tumba sin nombre de Catalina Mendoza y el lugar bajo el sauce llorón donde todo había comenzado y terminado. Era su forma de honrar no solo a los protagonistas de aquella tragedia, sino a todas las almas perdidas que vagaban en busca de paz, de comprensión
de perdón. El sauce llorón todavía estaba allí, más viejo y retorcido que nunca, sus ramas mecidas suavemente por el viento como si contaran historias a quien quisiera escuchar. Y en las noches tranquilas, cuando el cementerio estaba vacío y silencioso, algunos visitantes juraban poder escuchar un sonido diferente al habitual silencio de la muerte, el susurro de dos voces conversando en paz, reunidas finalmente después de más de un siglo de separación. Javier Montes eventualmente se retiró del cementerio central, pero antes de irse hizo algo inusual. Con permiso de las autoridades del cementerio y con la ayuda de María Elena, colocó una pequeña placa de bronce en el lugar bajo el sauce llorón. No decía mucho, solo unas palabras simples que resumían toda la historia. Aquí descansa la verdad, que el amor sea más fuerte que el dolor y el perdón más duradero que la venganza. En memoria de Catalina y Rafael. Los años pasaron. La Ciudad de México siguió creciendo, expandiéndose, cambiando. Nuevas generaciones nacieron sin conocer la leyenda de la dama del cementerio central. Pero los que la conocían, los que habían leído el libro de María Elena o habían escuchado las historias de sus abuelos, sabían que había sido real, tan real como el dolor, tan real como el arrepentimiento, tan real como la posibilidad de redención incluso después de la muerte. María Elena Soto murió en 2045, a los 72 años, después de una vida dedicada a desentrañar los misterios que acechaban en las sombras de la historia mexicana. Fue enterrada, por su propia petición, en el Cementerio Central de Dolores, no lejos de la tumba de Catalina Mendoza. Sus últimas palabras, según su hija que la acompañó en sus momentos finales, fueron: «Dile a Catalina que cumplí mi promesa. Dile que su historia ya no es un secreto de vergüenza, sino un testimonio de humanidad». Y así, la macabra leyenda de la dama del cementerio central dejó de ser solo una historia de terror para convertirse en algo más profundo y significativo. Un recordatorio de que detrás de cada fantasma, de cada alma en pena, hay una historia humana, una historia de amor y pérdida, de errores y consecuencias, de búsqueda y esperanza. Las leyendas persisten no porque nos asusten, sino porque nos hablan de verdades universales que trascienden el tiempo y la muerte. El cementerio continuó siendo un lugar de descanso eterno para millones de almas. Los guardias nocturnos ya no reportaban apariciones extrañas en la sección G. Las cámaras de seguridad funcionaban sin interferencias. El sauce llorón seguía meciendo sus ramas bajo la luz de la luna, pero ya no era un lugar de tristeza infinita, sino un monumento silencioso a la capacidad humana de sanar incluso las heridas más profundas. Y en las noches del Día de Muertos, cuando las familias mexicanas honraban a sus difuntos con flores de cempasúchil, pan dulce y oraciones, algunos visitantes del cementerio juraban sentir una presencia diferente bajo aquel sauce. No era aterradora ni melancólica, era cálida, reconfortante, como el abrazo de dos personas que finalmente, después de tanto tiempo, habían encontrado el camino de vuelta a casa. La historia de Catalina y Rafael se convirtió en parte del tejido cultural de la Ciudad de México, contada y recontada en libros, podcasts y documentales. Pero más allá del entretenimiento, su historia servía a un propósito mayor: recordarnos que el perdón es posible, que la verdad puede liberar incluso a los muertos, y que el amor, verdadero amor, puede trascender cualquier barrera, incluso la frontera entre la vida y la muerte. El Cementerio Central de Dolores siguió siendo un lugar donde el pasado y el presente se encontraban, donde las historias de millones de vidas convergían en un silencio respetuoso. Y entre todas esas historias, la de la dama del Cementerio Central brillaba con una luz especial.
no como advertencia de terror, sino como testimonio de que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay posibilidad de redención, siempre hay esperanza de paz, siempre hay un camino hacia el perdón. Las nuevas generaciones que visitaban el cementerio a menudo se detenían frente a la placa bajo el sauce llorón, leyendo las palabras grabadas en bronce y preguntándose sobre la historia detrás de ellas. Algunos googleaban la historia en sus teléfonos, otros compraban el libro de María Elena, y otros simplemente permanecían en silencio, sintiendo el peso de una historia que, aunque sucedió hace más de un siglo, todavía resonaba con verdades profundamente humanas. México, con toda su rica historia de vida y muerte entrelazadas, de celebraciones y duelos, de leyendas y realidades, encontró en la historia de Catalina y Rafael un reflejo de su propia alma, compleja, apasionada, capaz de gran violencia pero también de profundo amor y perdón. Era una historia que no podía ser contada en ningún otro lugar del mundo, porque estaba intrínsecamente tejida con el espíritu mexicano, con su forma única de entender la muerte, no como un final, sino como una transformación. Y así, en el corazón de la Ciudad de México, el Cementerio Central de Dolores guardaba no solo los restos de millones de personas, sino también historias como esta. Historias que recordaban a los vivos que la muerte no era el final de todo, que las acciones tenían consecuencias que resonaban a través de generaciones y que nunca era demasiado tarde para la verdad, para la comprensión, para el perdón. La dama del cementerio central había dejado de vagar. Su búsqueda había terminado y en su lugar quedaba solo paz y una historia que continuaría siendo contada mientras hubiera alguien que creyera en el poder redentor del amor y el perdón, incluso frente a la tragedia más oscura.